Introducción al Nuevo Testamento, presentado por Nince Bonet Tamayo, Valentina Amariz Escobar, Marjorie Madera Méndez y Neis Prasca Pedraza. Entonces vamos a dar un concepto acerca de lo que es el canon del Nuevo Testamento. Este nombre es dado a la colección de libros en que se ha reconocido mucha genuinidad e inspiración divina, autenticidad. Estos libros además han pasado el examen de fe y de práctica. La palabra canon fue aplicada primeramente a las escrituras del siglo IV después de Cristo. Por Atanasio, se dice que es el padre de la iglesia de Alejandría. Vamos a ver una breve historia acerca del canon del Nuevo Testamento. La literatura religiosa de la iglesia del primer siglo fue el Antiguo Testamento. Posteriormente, sin embargo, con el crecimiento de la iglesia, de los apóstoles, también empezó a surgir la literatura cristiana. Hablemos un poco acerca del evangelio oral. Durante los primeros 20 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Cristo, estas enseñanzas que Él dejó en la historia de su vida, fueron divulgadas de manera oral, por testimonio, tradición. Este sistema estaba generalizado y era la forma más común de compartir y de recordar. El pueblo estaba acostumbrado y entrenado a oír, prestar atención y también recordar las cosas. La primera tarea de los apóstoles, estos grandes predicadores, fue llevar esas enseñanzas, no escribir. Estaba bien aceptado que las enseñanzas podían ser repetidas y repetidas, casi sin ninguna variación. Esto queda claro. El evangelio escrito en el periodo del 50 al 100 después de Cristo se da origen al Nuevo Testamento escrito. Este surge por algunas razones muy fundamentales. El número de personas que tenían un testimonio personal, a los cuales Jesús habló y enseñó, estaba disminuyendo. El cristianismo había excedido los límites del territorio del pueblo de Israel. Qué interesante esto. Algunos factores que influenciaron en la formación del canon del Nuevo Testamento. Podemos decir que Marción, hereje, líder gnóstico más activo, constituyó su propio canon. Consistía en el Evangelio de Lucas con la omisión de los capítulos 1 y capítulo 2 con muchas alteraciones. Incluye 10 epístolas paulinas, entre ellas a Filemón, omitiendo las pastorales. El pequeño canon de Marción implica la existencia de un grupo más grande de escritos aceptados por la iglesia. Algunos de estos fueron rechazados por él como no apropiados para su doctrina. La formación del canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos en la actualidad, fue establecido a lo largo de los primeros 4 siglos de nuestra era. Esto se manifiesta del reconocimiento que a través de esta época dan las diferentes autoridades eclesiásticas con respecto a la inspiración de determinados libros. Esta aprobación empieza dentro de los mismos libros del Nuevo Testamento. Podemos ver que el apóstol Pedro reconoce los escritos de Pablo. La intención de los escritos y de las cartas apostólicas era también la divulgación de sus enseñanzas
a través de todas las iglesias sin ninguna clase de distinción. Fragmento Muratorio contiene una lista de libros del Nuevo Testamento. Omite Hebreos 1 y 2, Primera de Pedro y Santiago. Incluye algunos libros apócrifos. Atanasio de Alejandría da la lista más antigua, que es igual al Policarpo. Justino Mártir, Ireneo e Ignacio, padres de la iglesia, reconocen a los libros del canon como las escrituras inspiradas. El concilio de la iglesia, el sínodo de la Hipona, en el año 393 después de Cristo, reconoció la canonicidad establecida a la lista de 27 libros, dándole oficialidad al canon del Nuevo Testamento. Los dictámenes del símbolo de Hipona fueron vueltos a promulgar 4 años después en el tercer sínodo de Cargo de Cartago. Aquí se dio su ratificación formal a los libros tal como nosotros los conocemos. A fines del siglo I y principios del siglo II, el número de los libros de la colección variaba de una iglesia a otra. A mediados del siglo II, las corrientes heréticas de Marción, que afirmaba que únicamente el Evangelio de Lucas y las 10 epístolas de Pablo tenían origen divino, y de Montano, que pretendía introducir como libro santo sus propios escritos, urgieron la determinación del canon del Nuevo Testamento hacia fines del siglo II. La colección del Nuevo Testamento era casi la misma en las iglesias de Oriente y de Occidente. Exámenes en el Concilio de Trento. Se presentó oficial y dogmáticamente la lista íntegra del Nuevo Testamento, pero los libros en conflicto del Nuevo Testamento son llamados deuterocanónicos. Importantes. El criterio objetivo y último para la aceptación del canon del Nuevo Testamento será siempre la revelación hecha por el Espíritu Santo y transmitida fielmente por ella. Vamos a ver algunos criterios de canonicidad. Además de estos factores externos a la iglesia, el proceso de formación del canon se debe al establecimiento de los criterios. Podemos ver 3 grupos. En primer lugar, criterios externos: apostolicidad, antigüedad del escrito, aprobación apostólica, ortodoxia doctrinal, armonía con otros libros de la Escritura ya aceptados, carácter edificante y universalidad. En segundo lugar, criterios eclesiales: recepción de los libros por la iglesia, las iglesias particulares, citación como escritura por los escritores antiguos, empleo litúrgico y reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica. En tercer lugar están los criterios internos, los ofrecidos por el mismo libro sagrado y reconocidos por la experiencia neumática de la iglesia. El principal de todos estos escritos o todos estos criterios era la apostolicidad. El criterio de apostolicidad era el principal, daba a un escrito el sello de canónico e inspirado. Para ello, el escrito debía tener una tradición que se remontase a los apóstoles y haber sido reconocido como de origen divino por la Iglesia Apostólica. A la catolicidad debía unirse la aceptación tradicional y la conformidad a la regla de fe de la Iglesia. Se racionalizó lo que era ya praxis en la Iglesia.
Vamos a ver algunas evidencias para la existencia del canon del Nuevo Testamento. El testimonio de los herejes del siglo II, llamados así por los padres de la Iglesia, buscaron legitimar sus doctrinas por medio de falsa exégesis de documentos apostólicos. Vamos a mirar las evidencias para la existencia del canon del Nuevo Testamento. El testimonio de los herejes del siglo II, llamados así por los padres de la Iglesia, buscaron legitimar sus doctrinas por medio de falsas exégesis de documentos apostólicos. Desecharon algunos escritos del Nuevo Testamento debido a que no iban con las doctrinas que se predicaban. Los ebionitas, los gnósticos, los cerintos, los ofitas, los marcion y otros forzaron a los padres de la Iglesia a desarrollar una apología de la fe y preservar los escritos apostólicos para defenderlos de los apócrifos. El canon Muratorio, llamado así por Muratori, bibliotecario de Ambrosiana de Milán, descubrió este documento que publicó en 1740. Es traducción latina de un documento griego alrededor del 170 después de Cristo. Su importancia está en la fecha temprana de su confección. Incluye una lista de libros del Nuevo Testamento, aunque mutilado en algunas partes. No incluye Mateo, menciona 3 epístolas paulinas. Las epístolas de Juan y Apocalipsis omite Hebreo, Santiago y las 2 cartas de Pedro. Primera de Juan está conectada con el Evangelio. El Nuevo Testamento. Primero, evangelios. Segundo, histórico. Tercero, epístolas. Y cuarto, profético.